Estimada juventud cristiana, amados y queridos hermanos, que la paz de Dios sea con todos. Le doy muchas gracias al Señor Jesucristo por esta bendición que me concede de tener participación en este culto de adoración a Dios. La enseñanza de la palabra de Dios se encuentra en el libro de Daniel, capítulo 12 y versículo 3. Dice así la palabra del Señor: y los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. La enseñanza es apegándose al texto, y en la primera parte de este versículo se encuentra esta afirmación, que los entendidos estarán resplandeciendo como el resplandor del firmamento. La definición de entender es tener una idea clara de las cosas y conocerlas a la perfección. O sea, tener la idea clara de las cosas y conocerlas a la perfección. Entonces, una persona entendida es la que puede ejercitar en el valor de la definición que lo señala como entendido. Es una persona que está convenientemente apta para no tener una equivocación respecto de las cosas, porque cuando se conoce algo se da razón de ello con plena seguridad, con firmeza. Y al que habla de esta manera se le llama entendido. El capítulo 12 de esta profecía se refiere a los acontecimientos futuros, y que estos acontecimientos se encuentran comprendidos dentro del plan que Dios tiene, tanto para los justos como para los injustos. El versículo 2 explica y dice que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Y luego hace el señalamiento de los entendidos. Dice que los entendidos resplandecerán. Esta palabra resplandecer se refiere a el brillo que refleja alguna cosa, algún objeto, y no es difícil entender esto. Por ejemplo, nosotros miramos el resplandor de la luna, el resplandor del sol, pero en el sentido figurado, al hablar de los entendidos, se refiere a la imagen. Una imagen que tiene la característica de no tener nada que venga a manchar esa condición, esa imagen de resplandor.
Y los entendidos, en el versículo 10 de este mismo capítulo, habla de ellos. Dice la palabra del Señor: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá, pero entenderán los entendidos. Este es un proceso en donde los que tengan este derecho de resplandecer serán llevados a este proceso de limpieza, de purificación y ser emblanquecidos, porque lo que está sucio, esto no puede reflejar ningún resplandor. Debe de tener condiciones apropiadas para que pueda brillar. Por ejemplo, una prenda de vestir, cuando verdaderamente está limpia, alguien le da a esa prenda la calidad de que es una prenda brillante, porque está limpia. En el caso del ser humano es lo mismo. Los entendidos tienen que pasar por ese proceso de limpieza, de emblanquecimiento y de purificación, para que puedan ser resplandecientes. La condición del ser humano no es de entendimiento pleno. Hay una escritura en el libro de Job, capítulo 11 y versículo 12, que me sirve en esta ocasión para hacer una referencia respecto de esa condición en la que se encuentra la persona que no tiene entendimiento. Dice la palabra de Dios: el hombre vano se hará entendido, aunque nazca como el pollino del asno montés. Es decir, una persona que no tiene conocimiento para entender las cosas, esta persona, aunque sea ignorante de todo, puede adquirir esta calidad de entendido. O sea, no importa que haya nacido, dice la escritura. Uno de los amigos de Job es el que hace esta afirmación y dice que el hombre vano se hará entendido. No importa que haya nacido como nace el pollino del asno montés. O sea, tiene oportunidad de hacerse entendido, pero tiene que pasar por este proceso que menciona la misma palabra de Dios, de ser limpio y emblanquecido y purificado. Porque esta escritura se refiere a quienes han tenido la experiencia y el testimonio de esta obra de purificación. En la palabra de Dios encontramos una explicación de lo que corresponde a este proceso. Cuando San Pablo escribe a la iglesia de Corinto, en su primera carta, capítulo 6, San Pablo le explica a los hermanos de esta iglesia, y versículo 9 en delante, les dice San Pablo: ¿no sabéis que los injustos no poseerán el reino de Dios? No erréis,
que ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los robadores heredarán el reino de Dios. Generalmente cuando leemos estas escrituras, las personas se espantan y dicen, entonces no hay lugar. No hay lugar para nadie porque pues la mayoría de la gente está en este problema. San Pablo le enseña a la iglesia y le dice, quien esté en esta condición no puede heredar el reino de Dios. Pero luego les explica y les dice en el versículo 11, y esto erais algunos, mas ya sois lavados, mas ya sois santificados, mas ya sois justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. O sea, es un texto paralelo de la escritura de Daniel. Muchos serán limpios, emblanquecidos y purificados. Y San Pablo enseña a la iglesia de Corinto, aunque le dice, algunos de ustedes fueron fornicarios y adúlteros y han tenido problemas de pecado, ahora ya no. Ahora ya no son esto. Antes tenían este problema, pero ahora ya tienen el testimonio, tienen la evidencia en ustedes que ya son lavados, ya han sido santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, los entendidos tienen la facultad de tomar decisiones que resultan en beneficio, tanto para ellos como para los que los rodean. Una persona que no alcanza a entender las cosas de la vida y el propósito de estar en este mundo, es una persona que pasa sus días aquí sobre la superficie de la tierra sin encontrar la plena realización de la vida, del porqué. O sea, ¿qué es lo que vino a hacer aquí a esta tierra? Y la respuesta está en la misma palabra de Dios. Porque una persona entendida sabe que existen dos destinos. El profeta dijo, en la escritura que tenemos de base en el versículo 2, muchos de los que duermen en el polvo serán levantados. Está hablando de la resurrección. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán levantados. Unos para vida eterna. Estos levantados para vida eterna son los entendidos. Y dice, y otros para vergüenza y confusión perpetua. Estos son los no entendidos. Y hay dos destinos. Una es la vida eterna cerca de Dios, y otra es la vergüenza y confusión también en eternidad. Son dos destinos a los que la persona tiene en la capacidad que Dios le ha dado de elegir lo que mejor le conviene. La persona es la que toma la decisión cuál destino cree que es el que mejor le conviene. Y esa decisión tiene que tomarla en esta vida, en esta carne, en este cuerpo. Porque aquí es donde puede hacer diferencia de las cosas. Y es donde puede la persona analizar todo y recibir el conocimiento de la voluntad de Dios para que la decisión que tome sea en relación a este conocimiento. Cuando la persona ha oído la palabra de Dios y sabe que existen dos destinos, el entendido toma una decisión y dice la palabra de Dios que
capítulo 15 del libro de los Proverbios, versículo 24, está escrito: el camino de la vida es hacia arriba al entendido, para apartarse del infierno abajo. Quiere decir que cuando la persona oye el testimonio del amor de Dios, cuando la persona se da por enterada que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, y que la decisión que tome será la que traerá para ella, para esta persona, el lugar de destino que corresponda en base a esa decisión. Cuando la persona determina aceptar el amor de Dios y entregarse a servirle todos los días de su vida, las promesas de Dios son fieles y verdaderas. La experiencia del poder de la sangre de Cristo en la vida de aquellos que abren su corazón para aceptarle como su único y suficiente Salvador, este corazón abriéndose llena el Señor de amor esa vida, y lo que antes estaba en oscuridad resplandece por la gloria de Dios. Por eso Jesús le dijo a sus discípulos, según leemos en el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, Jesús le dijo a sus discípulos: vosotros sois la luz del mundo. Sí, porque una vida en la que está presente el testimonio del perdón de Dios es una vida que se distingue aquí en la tierra. Una vida que a la vista de todos los que la ven tienen una palabra de asombro y de reconocimiento, porque el entendido siempre está procurando las cosas que son de arriba. San Pablo le escribe a los hermanos de Colosas y le dice en el capítulo 3, leemos la escritura de San Pablo que le escribe a esta iglesia y les dice a los hermanos: hermanos, si ustedes ya resucitaron con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios, porque ustedes ya murieron para el mundo, muertos son para el mundo. La vida de ustedes está escondida con Cristo en Dios. Cuando la persona puede entender esto, cuando la persona recibe el testimonio del Evangelio, tiene la experiencia gloriosa de la regeneración. Una persona regenerada es una persona que causa asombro. No es una persona que vive en confusión. Por ejemplo, en la palabra de Dios encontramos cómo a veces parece que alguien tiene entendimiento, pero resulta que no. Puede alguien ser religioso y no ser entendido. Esto sucede. Por ejemplo, los hijos de Aarón, que de ellos nos habla el libro de Levítico en el capítulo 10, en los primeros versículos. Los hijos de Aarón, ellos eran los encargados de encender el fuego sagrado, pero ellos deberían de hacerlo de una manera en la que Dios les había ordenado, y había un fuego que estaba consagrado para eso. Pero resulta que los hijos de Aarón un día fueron a tomar fuego de otro lado y trajeron ese fuego extraño, que no era el fuego con el que deberían de encender el lugar donde se hacía el ofrecimiento de los perfumes. Fueron y trajeron ese fuego extraño y encendieron el altar de los perfumes. Aunque eran conocedores de la voluntad de Dios, no eran personas que tuvieran un entendimiento claro. Se confundieron.
y pensaron que lo que estaban haciendo estaba bien, era lo mismo. Juego uno y juego otro, es lo mismo. A veces nos pasa a nosotros así, pensamos que todas las cosas son iguales y que no hay diferencia, pero nosotros, en el entendimiento que hemos recibido por el Espíritu Santo, debemos de tener esa capacidad de Dios para hacer diferencia en las cosas. El entendimiento tiene que llevarnos a una ubicación en la que nosotros decimos, este es el lugar que corresponde. Porque las promesas de Dios son en el sí y en el amén. O sea, Dios es verdadero y las promesas suyas son fieles. Si el Señor dice en su palabra que un día va a haber resurrección de justos y de injustos, yo digo amén. Si Dios lo dice, nosotros, en una confirmación de la voluntad de Dios, tenemos que inclinar nuestro rostro y decir sí, amén. Sí, sí lo va a hacer. Sí va a haber resurrección de justos y de injustos. Ahora, dentro de esta explicación respecto de la confusión que surge, porque el entendimiento a veces se nubla y confundimos las cosas y decimos una cosa por otra. Pero la palabra de Dios es muy clara en esta parte y San Pablo enseña a la iglesia y llega esta enseñanza con la misma frescura con la que le entregó a la iglesia de Corinto. Esta enseñanza nos llega a nosotros para que nosotros tengamos esa fuerza de Dios para hacer las cosas dentro de la medida que agrada a Dios y no dentro de una opinión o de un criterio personal que nos lleva a que alguien nos señale y nos diga falto de entendimiento. Porque una persona que no tiene entendimiento, una persona, dice la palabra de Dios, que entenderán los entendidos. Ninguno de los impíos entenderá. O sea, una persona que actúa de una manera contraria a la voluntad de Dios, nunca, en ningún momento tiene de parte de Dios el derecho de entender. Pero una persona que abre su corazón y le dice al Señor, sí Señor, lámpara es a mis pies tu palabra, es la lumbrera de mi camino. Una persona que reconoce que solamente hay un medio para alcanzar el favor de Dios. Es una persona que en las manos del Señor, el Señor va haciendo una obra especial con él para que sea un vaso escogido y útil para los servicios que Dios nuestro Señor tiene en su iglesia. La palabra de Dios en la primera carta a los Corintios, San Pablo escribe a la iglesia y le dice a los hermanos, hermanos, cuando llegamos a ustedes, no llegamos con altivez de palabra o de sabiduría a anunciarles el testimonio de Cristo, porque no nos propusimos saber algo entre vosotros, sino solamente a Jesucristo crucificado. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, fue con demostración de poder de Dios. Y hablamos sabiduría entre perfectos, y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que se deshacen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Antes, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oreja oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para aquellos que le aman.
Pero Dios nos lo reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, los que aceptamos a Cristo, los que debemos de tener ese calificativo de entendidos, nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el Espíritu que es de Dios, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado. O sea, usted debe saber lo que Dios le ha dado. Si el Espíritu de Dios está en usted, usted tiene que conocer lo que ha recibido de Dios. Y cuando usted valore lo que Dios le ha dado y diga, tengo este regalo que Dios me dio, entonces usted va a ser una persona entendida, porque sabe lo que tiene, porque alcanza a valorar lo que el Señor le ha dado. Y cuando tiene este conocimiento y este entendimiento, dice San Pablo, nosotros hablamos no con doctas palabras de humana sabiduría, mas con doctrina del Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Qué significa esto? Que habrá quien trate de acomodar lo material y lo espiritual. Sí, hay quien trata de acomodar lo material juntamente con lo espiritual. Un ejemplo muy sencillo. Muy sencillo. Una persona que hace una promesa. En el libro de los Hechos de los Apóstoles está hecha una promesa por un matrimonio. Y ellos acomodaron lo espiritual. Y dijeron, nosotros vamos a dar todo el producto de esta casa que vamos a vender, lo vamos a dar para la obra. Pero luego cuando vieron que era mucho dinero lo que iban a dar, entonces lo que ellos habían acomodado en el espíritu, lo que era espiritual, el deseo de ellos, porque lo entendieron. Dios despertó en sus corazones ese sentimiento de liberalidad por la obra de Dios y dijeron, nosotros damos, porque sentimos hacerlo. Esto es lo espiritual. Estaban acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero luego cuando vieron el monto de aquello que iban a dar, entonces dijeron, no, es mucho. Y le cortaron. Y dijeron, nada más vamos a dar esta parte. Y el reproche de Dios fue evidente, porque ellos mezclaron las cosas, como sucede en la actualidad. En la actualidad hay quien siente, porque el Señor nos llamó y nos dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. ¿Y qué más? Tome su cruz y sígame. Pero a veces la cruz pesa. O sea, la cruz son todas las consecuencias que usted tiene que enfrentar por haber creído en Cristo. Y a veces esas consecuencias o esos problemas, esas dificultades que vienen por ese motivo, son tan fuertes que en lugar de acomodar lo espiritual a lo espiritual, hay quien dice, mejor no, mejor le corto un pedacito a la cruz. Está muy pesado esto. Esto no. Y se va opacando. ¿Cómo se explica esto? Bueno, un hermano que hace 3 años, 4 años, estaba aquí al frente glorificando a Dios, lleno del poder del Espíritu Santo, en una evidencia de la bendición grande que había recibido de parte de Dios. Pero ya pasaron 4 años. Y ese hermano que estaba lleno de bendición,
lo mira por las ventanas, nada más mirando a ver quién vino al culto. ¿Qué pasó? ¿Por qué dejó de resplandecer? ¿Por qué dejó de brillar? ¿Qué fue lo que ocurrió? Lo que pasó es que dejó de acomodar lo espiritual a lo espiritual. Y en esa confusión, muchos de nosotros revolvemos las cosas. Y estamos haciendo algo que no va de acuerdo a lo espiritual. Y a veces hacemos lo mismo que hicieron los hijos de Aarón. Pensamos que no tienen la menor importancia. Al cabo, como quiera, Dios recibe lo que traigamos. En una equivocación completa. Si la iglesia es la luz del mundo, si la iglesia es el reflejo de esa santidad de Dios, si la iglesia tiene una imagen de pureza, de limpieza, si la iglesia ha sido santificada con el poder de la sangre de Cristo, cada uno de nosotros, cuando oímos algo como esto, tenemos que decir: si la sangre de Jesucristo me ha limpiado de todo pecado. Cuando cantamos y decimos: soy santo, este es mi canto, hay quien no tiene la fuerza para cantarlo. Y en esa parte no canta, porque no tiene esa conciencia. La conciencia de los creyentes en Cristo debe de ser en plena libertad. Porque Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y si Él nos salvó a nosotros, perdonó nuestros pecados y nos dio la garantía de la vida eterna, esta es la imagen de la iglesia. Una iglesia santa y sin mancha, que el Señor vino a comprar con su sangre preciosa, de la cual usted forma parte. Porque si usted tiene otra conciencia y su vida es opaca, su vida en el servicio de Dios es opaca, entonces las promesas no son para usted. No. Dice que los entendidos resplandecerán. Está hablando de un evento futuro. Un evento que habrá de suceder en el tiempo de la venida de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él venga a levantar a su iglesia. Yo estoy esperando que venga el Señor, porque yo creo que va a venir. Él dijo que iba a venir. Los ángeles dijeron: Cristo, así como lo ven ir al cielo, así vendrá. Y desde entonces y hasta ahora se sigue predicando que Cristo va a venir. Y esta es la esperanza que alienta nuestro corazón, una esperanza que no está muerta, una esperanza viva. Porque si usted, que ha sido justificado con el valor de la sangre de Cristo, no está acomodando lo espiritual a lo espiritual, en la confusión por ahí hemos tenido muchas filtraciones de la mundanalidad. Hay muchas cosas que se escudan en alguna cosa que aparentemente es un argumento válido, pero aquí no se trata de que el pastor esté diciéndole a usted: no haga esto, hermano. No. O sea, usted es luz del mundo. Y esa luz no puede ser opaca. El Señor le dijo a sus discípulos: es que una luz no se puede poner debajo del almud. O sea, no la puedes esconder. Esa luz tiene que resplandecer para que alumbre a todos. Entonces, tenemos que resplandecer mientras estemos en esta vida, los creyentes en Cristo. Yo creo que en esto estamos de acuerdo. Y si alguien nos señala y nos dice: ese hermano no tiene entendimiento, tiene que preocuparnos, ¿cómo no? Si las promesas de Dios son para los entendidos, para los que oyendo su palabra la ponen por obra.
Santiago dice, ¿cómo es que tú vas y te miras en el espejo y ves que traes una mancha? Y después que te viste la mancha, ¿te vas igual? No te la quites. No. Si te ves en el espejo, que es la palabra de Dios, y la palabra de Dios te dice que algo no estás haciendo bien, tienes que doblar tus rodillas. Y tienes que decirle al Señor, me estoy equivocando, Señor. Yo creía que esto que estaba haciendo era lo correcto, pero mira, tu palabra ya me enseñó, ya me dijo que no. Que eso no es de tu agrado, Señor, que eso no es para que yo esté resplandeciendo delante de ti. Un pueblo que oye la palabra de Dios y la pone por obra, dice Santiago, bienaventurado. Un pueblo que vive en felicidad. Pero lo más grande de todo es que un día la iglesia estará resplandeciendo en el reino de Dios nuestro Señor. Es importante resplandecer aquí, pero es más importante que estemos resplandeciendo a imagen de la gloria del que ha prometido venir por nosotros. Por eso cuando hablamos de estas cosas que llenan el alma y que la endulzan, nosotros nos remontamos a lo que sintieron los siervos de Dios que nos han dejado esta enseñanza por inspiración del Espíritu Santo, y entendemos la fuerza de sus palabras y la expresión de ellos en la medida en la que ellos deseaban. San Pablo dijo, hermanos, aunque sabemos que la casa terrestre de nuestra habitación se va a terminar, está hablando del cuerpo. Sabemos que la casa terrestre de nuestra habitación se va a deshacer, se va a terminar un día. Hermanos, pero sabemos que tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por eso también gemimos deseando ser sobrevestidos de aquella nuestra habitación celestial. Por eso San Pablo se extiende en su deseo de estar en ese resplandor de la gloria de Dios. Y dice, ya quisiera yo partir de este cuerpo y estar presente con Cristo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La iglesia un día estará resplandeciendo en la gloria del que hizo los cielos y la tierra. Un resplandor que caracteriza a un pueblo que ha sido comprado a precio de sangre. Uno de los ancianos en la visión que tuvo el visionario San Juan en el capítulo 7 del libro de Apocalipsis, pregunta al visionario y le dice, porque miró una grande compañía de todas las gentes, de todos los linajes, de todos los pueblos y de todas las lenguas, que estaban delante del trono. En esa visión estaban delante del trono y estaban vestidos de ropas blancas y tenían palmas en sus manos. Y le preguntó el anciano y le dijo, estos que están aquí, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y el visionario le respondió y le dijo, Señor, tú lo sabes. Y el anciano respondió y dijo, estos son los que han venido de grande tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están delante del trono de Dios y el Señor tenderá su pabellón sobre ellos. Estarán protegidos, tendrán el abrigo de Dios por toda la eternidad. Por eso cuando hablamos de estas cosas entendemos la fuerza del deseo de los hombres de Dios que conocieron estas cosas como las estamos hablando nosotros. El visionario, cuando habló el Señor y le dijo, he aquí yo vengo presto y mi galardón conmigo. Una vez
Y otra vez volvió a decirle el Señor al visionario: he aquí, yo vengo presto para dar a cada uno según pueden sus obras. 3 veces le mencionó el Señor este acontecimiento, y el visionario rindió su corazón a este deseo y le habló al Señor y le dijo: ven, Señor Jesús. Porque esto es mejor, hermanos. Esto es mejor. Un día estaremos resplandeciendo en la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Que Dios les bendiga.